tiempo de estar reflexionando sobre Primera de Corintios, debería ser que nosotros como la iglesia tengamos en nuestros corazones, hermanos, la necesidad de buscar un nuevo modelo de iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo está tratando de los hermanos que vivían en Corinto tengan la capacidad de descubrir, hermanos, qué es lo que significa ser la iglesia. Y para este sermón vamos a tocar un tema especial como si nosotros fuéramos constructores. Y por eso, hermanos, creo conveniente mencionar, ¿verdad?, que pues cuando nosotros vamos a construir una casa, a mí nunca me ha tocado, ¿verdad?, pero sí he visto a otros conocidos que van a hacer esto de sembrar, pues veo que buscan el mejor material. A menos, hermanos, que no sea su casa donde van a vivir, ¿verdad? Pero si es la casa en donde van a vivir, todos quieren el mejor material, ¿sí? Incluso me ha tocado escuchar de parte de algunos conocidos que dicen: el albañil me dijo que la varilla era de tal medida, pero yo creo que mejor la voy a comprar un poquito más grande, ¿sí? Ustedes saben, los que ya han construido, que si la varilla es más gruesa, es más cara, ¿sí? Entonces lo que está diciendo esta persona es: el albañil tal vez está pensando que con esto es suficiente, pero yo voy a invertir un poco más para que su casa sea de materiales duraderos. Yo no sé de qué material hicieron la constructora, la primer casa en la que vivimos, pero me acuerdo que cuando empezaron a hacer la segunda planta de mis papás, que esa ya corrió por su cuenta, tuvieron que hacer muchos arreglos para que no se doblaran las columnas, ¿no? Y el albañil le decía: es que aquí faltó. Yo decía: ¿será que la constructora, la primera que hizo esto, no escogió los mejores materiales para la casa? Puede ser para ahorrarse. El Señor Jesús, cuando da la parábola de los hombres, el hombre necio y el hombre sabio, dice que el hombre sabio es el que escoge el lugar resistente para construir, y el hombre necio es el que construye por lo más fácil en un lugar débil, ¿verdad? No podemos tener una casa duradera, hermanos, o una construcción duradera si los materiales son de mala calidad. Así que yo podría decir que el templo de Berriozábal usaron buenos materiales, porque así como lo veo, más o menos así me acuerdo que ha sido siempre, y se ve macizo, como decimos, ¿no? El templo de Las Palmas, la armazón de madera que va arriba, tiene muchos años. El hermano que la hizo dice que le comentó a los primeros hermanos: solo 15 años esta armazón, no creo que dure más. Y ya va para 37, 38 años esa armazón, hermano, y ahí sigue. Entonces fue buen material. Así que el apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo desde el domingo pasado que cada uno de nosotros, los que formamos parte de la iglesia, tengamos cuidado sobre lo que hacemos en la iglesia. Tengamos cuidado. El apóstol Pablo ahora dice que cada uno de los miembros de esta comunidad va a edificar. Todos los que estamos aquí, hermanos, vamos a construir, vamos a edificar. Y lo podemos hacer, hermanos, con dos tipos de materiales. Materiales buenos, de buena calidad, que para el apóstol Pablo es el oro, la plata, las piedras preciosas. O también, hermanos, lo podemos hacer con materiales de muy baja calidad, como la madera, el heno y la paja. El apóstol Pablo dice: todos van a construir. ¿Quién va a construir con cuál? Bueno, depende de cada uno de ellos. Para el apóstol Pablo, los materiales duraderos son el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios, hermanos? Cristo Jesús es el poder de Dios.
Y los materiales, hermanos, de mala calidad son aquellos que se basan en la sabiduría humana, ¿sí? Que cada uno de nosotros empiece a construir la iglesia con lo que piensa que debe hacerse, ¿sí? Con la sabiduría humana. Habíamos dicho, hermanos, anteriormente que hay algunas estrategias para hacer crecer iglesias que se llaman estrategias de iglecrecimiento. Y no es que esté mal, yo les dije la vez anterior, no estoy peleado con las estrategias de iglecrecimiento. El problema, hermanos, es que las estrategias de iglecrecimiento a veces dan por sentado que se tienen que hacer ciertas cosas en ese orden, ¿sí? Para que la iglesia crezca, los programas de adoración tienen que ser más cortos, ¿sí? Y podemos hacer programas de adoración más cortos, hermanos. Pero realmente la iglesia va a crecer porque estamos haciendo programas más cortos, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar aquí, hermanos, si ponemos una mesita al final de los cultos y de la ofrenda de compasión que nosotros recolectamos, vamos repartiendo una bolsita con una ayuda? ¿Qué creen que pasa? En 2, 3 domingos, hermanos, les apuesto que doblamos la asistencia, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando ya no dé la ofrenda? Vamos a decir, ya no se va a dar ofrenda el próximo domingo. Lo mismo, hermanos. Así como vinieron, así se van a ir. ¿Sí? ¿Qué pasaría si también vamos y compramos despensas, hermanos? Y las ponemos ahí afuera. Los primeros 10 que vengan se llevan su despensa. El culto de la tarde, hermanos, va a estar así, llenísimo, porque estamos dando despensa. Eso pudiera ser una idea humana, de sabiduría humana, ¿sí? Desde las 5:45 que ya estaba el hermano Oscar hoy practicando, ya estaría la iglesia llena. Yo llegué primero, yo también, dirían los hermanos. Eso es una idea de sabiduría humana. Porque el Señor no nos ha llamado, hermanos, a repartir despensas en el culto. El apóstol Pablo está pensando que los creyentes de la iglesia vamos a ser constructores o albañiles. Y él asimismo se ha puesto como si él fuera el maestro de obras o el supervisor, ¿sí? Nos dice que él ha puesto los cimientos de la iglesia. Y nos dijo que los cimientos de la iglesia son el Señor Jesús y sus enseñanzas. Por eso, hermanos, es importante que nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia, sepamos elegir bien lo que vamos a construir. El mensaje de Cristo crucificado y Cristo resucitado, ese es la centralidad de la iglesia. De eso es de lo que tenemos que hablar en la iglesia, de eso es de lo que tenemos que conversar con los hermanos, de eso es en lo que tenemos que basar nuestra vida. La advertencia que lanza el apóstol Pablo para nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, es que todo sale a la luz, hermanos. Todo va a salir a la luz. A esto el apóstol Pablo le llama el día del juicio. Va a venir el día del juicio. Y cuando oímos el día del juicio, hermanos, de repente pensamos que es como nos lo han pintado las películas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía como 8 o 9 años, hermanos, de repente soñaba con que estaba en la escuela, en la primaria, y se ponía el cielo rojo, 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 rojo. Y los niños estaban gritando y yo les decía, ¡es el día del juicio! Ahí le voy a preguntar a mi mamá qué nos enseñaban, ¿verdad? Porque esos sueños no están normales para un niño de tercero de primaria. Pero eso soñaba yo, con el día del juicio, con que estaba el cielo rojo y unos ángeles y los niños llorando. Y yo bien tranquilo, así en el patio de la escuela, es el día del juicio. Pero no de ese día, hermanos. No de ese día está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de el día en el que el Señor
ponga de manifiesto que a la iglesia ya le toca pasar por revisión. Un video que estaba viendo esta semana en internet, estaba hablando de un señor que es constructor, es albañil, pero es albañil en Estados Unidos. Él es mexicano, o por lo menos es latino por el acento, y estaba diciendo: estamos aquí construyendo en la ciudad fulana de tal, pero esta construcción que vamos a hacer tiene supervisor, dice. Tiene supervisor. Entonces es un poco lenta, dice, por eso la cobramos más cara. Y estaba yo viendo que estaba haciendo una barda, hermanos, ¿sí? Entonces él dice, bueno, pues ahora toca hacer lo ancho de los cimientos. Y fueron por una retroexcavadora. Y dice, bueno, aquí terminamos el día de hoy porque tenemos que esperar al supervisor. Entonces, por lo que yo entendí, cada que avanzaba la obra, tenía que llegar el supervisor a ver que estuviera hecho las especificaciones que marcaban las reglas de la ciudad. Y más o menos esa es la idea, hermanos, de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿sí? Vamos a estar construyendo, pero va a venir un día, nosotros no sabemos cuándo, en el que el Señor va a bajar o va a ver o va a pasar revista de lo que estamos construyendo. Y va a decir, a ver, la iglesia de Berriozábal, ¿cómo va? ¿Qué construyó? ¿Sí? Y el Señor le va a hacer, hermanos, como cuando nosotros vamos a checar un carro o estamos haciendo una revisión. No sé si a ustedes les pasa o si ustedes, si todos los varones hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero cuando vamos a revisar un carro que queremos comprar, no sé por qué le hacemos así a la llanta, ¿no? Y lo movemos a ver si está macizo, si no suena. Algo así, hermanos, le va a hacer el Señor a la construcción de la iglesia. Le va a dar una zarandeada, hermanos, a la construcción de la iglesia, para saber si lo que han estado construyendo en este tiempo los hermanos está hecho con materiales de calidad. Así que el apóstol Pablo dice que en el día del juicio del Señor va a pasar el fuego. Y el fuego, hermanos, aquí en la Biblia, cuando hablamos del fuego, estamos hablando del juicio de Dios. Para nosotros el fuego es algo malo, hermanos, porque destruye, o al menos así lo vemos. Hace unas semanas, como un mes, tal vez 4 semanas, ahí en Tuxtla, hermanos, se estaba quemando el cerro de Mactumaxá, y donde nosotros vivimos, que no está muy lejos de ahí, se sentía muy fuerte el olor a quemado. Tan fuerte estaba, hermanos, que yo me sentía mareado ahí dentro de la casa. Y entonces para nosotros el fuego es destrucción, va a destruir cosas. Pero, hermanos, los que trabajan, por ejemplo, con joyería, saben que el fuego no es tanto destrucción, sino es purificador. Va a eliminar las imperfecciones. Así que el apóstol Pablo está poniendo el fuego como un elemento, hermanos, que no es bueno ni malo. El fuego en el ejemplo del apóstol Pablo no es bueno ni malo. Depende de lo que la iglesia haya construido, de eso depende los efectos o los daños colaterales. Si la iglesia, hermanos, construyó algo bueno, entonces, cuando pase el fuego, la obra va a permanecer. Pero si la iglesia, hermanos, construyó algo endeble, cuando pase el fuego, se va a consumir. Es una dura advertencia para nosotros, hermanos. Porque todo lo que estamos haciendo al venir a la iglesia, mis hermanos que están en la junta, todo lo que hacemos, hermanos, dentro de la iglesia, va a ser juzgado por el Señor. Y el Señor va a poner de manifiesto en nosotros si lo que hemos estado haciendo es algo que vale la pena o si no lo hemos estado haciendo de una manera que valga la pena. Si una persona, hermanos, ha construido algo endeble, dice el apóstol Pablo que su obra va a ser quemada, ¿sí? Él, el que construyó algo de mala calidad,
no le va a pasar nada, no se va a perder, dice el apóstol Pablo, pero definitivamente se va a salvar como por fuego. Es decir, va a sufrir en carne propia las consecuencias de haber creado o de haber construido algo que era de mala calidad. Pero para el que ha construido algo de buena calidad, hermanos, su recompensa, ¿cuál creen que va a ser? Su nombre en la puerta de la iglesia. No, para el que construyó algo de buena calidad, su recompensa va a ser que la iglesia permaneció. ¿No les ha pasado, hermanos, que ven de repente alguna noticia de que algún pastor dejó de estar en una iglesia y después la iglesia al poco tiempo se despedaza a sí misma? Entonces no se construyó algo de calidad, o lo que se había construido no fue de calidad, porque cuando dejó de estar el pastor, se destruyó la iglesia. Qué diferente es, hermanos, que cuando se va un pastor, la iglesia continúa. Y esto, hermanos, yo creo que es para nosotros, los miembros de esta iglesia, una llamada de atención. ¿Cómo está esta iglesia de Berriozábal? ¿Con o sin pastor? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Permanece o es quemada? Los hermanos de Corinto, hermanos, no tenían templo. Los primeros cristianos, hermanos, no tenían templo. No tenían templo. Ellos se reunían en casas. Pero, hermanos, los hermanos de Corinto no eran ajenos a la cultura de un templo. La cultura grecorromana, que era la cultura que dominaba el tiempo en el que se está escribiendo esta carta, tenía como costumbre crear templos majestuosos, templos muy grandes, ¿sí? Incluso, hermanos, si ustedes van a Grecia o van a Roma, todavía se van a encontrar algunas pequeñas esculturas, algunos pequeños templos de ese tiempo. Cuando me casé y fui de vacaciones a nuestra luna de miel, fuimos a una ciudad que se llama San Miguel de Allende. Y esta ciudad, hermanos, tiene unas iglesias católicas muy bonitas, hermanos, con una construcción que de verdad deja a uno con la boca abierta, porque dice uno, ¿cómo hicieron esto en la época en la que lo hicieron? Muy bonitos, altos los templos. Entonces, los hermanos de Corinto sabían de lo que estaba hablando Pablo cuando hablaba de templo. La cultura a su alrededor, hermanos, pensaba que dentro de un templo estaba la presencia de la deidad de la que ellos hablaban, ¿sí? Si estaban hablando del templo de Zeus, en ese templo estaba Zeus, aunque ellos no lo vieran, pero ahí andaba Zeus, porque ese era su templo. Entonces, hermanos, ¿qué significa que el apóstol Pablo diga que nosotros somos templo de Dios? Lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo es, hermanos, aunque ustedes no tengan un templo majestuoso, un auditorio majestuoso, ustedes mismos, así como están, constituyen el lugar en donde Dios ha decidido estar. Así donde estamos nosotros, aquí, hermanos, los que vinimos hoy en la tarde y los que estábamos en la mañana, en este lugar, hermanos, ha decidido estar el Señor. ¿Qué les parece? ¿No les agrada eso, hermanos? Que el Señor decide estar entre nosotros. Amén. Sí, amén. No estamos en el mejor auditorio de Berriozábal, tal vez. Y si hicieran un top 20 de las iglesias, tal vez no apareceríamos nosotros, hermanos, ahí, en el top 20 de las iglesias más bonitas de Berriozábal. Pero lo que sí es un hecho, hermanos, es que el Señor está en medio de nosotros, independientemente de la forma que tiene nuestro templo. Por eso, hermanos, esta figura nos pone en aprietos. Por un lado, hermanos, nos consuela. Qué bueno que el Señor quiera estar con nosotros, a pesar de que no tenemos un templo muy grande, porque a lo mejor nuestra condición socioeconómica
no nos permita crecer en un templo muy grande, no nos permita hacer un segundo piso, no nos permita ponerle alfombra, ¿verdad? No nos permita tener butacas o aire acondicionado, ¿no? En la iglesia de Monterrey teníamos aire acondicionado, y aunque estuviéramos a 45 grados afuera, adentro estábamos así todos con la chamarrita. Yo ni me quería ir porque no tenía clima en toda mi casa, entonces ahí quería yo estar en la iglesia, ¿no? A lo mejor nosotros no podemos llegar a ese punto, hermanos, pero nos consuela saber que el Señor ha decidido estar acá. Pero nos pone en conflicto, hermanos, esto por lo siguiente. Nosotros nos hemos vuelto, hermanos, una especie de, como decíamos en la mañana, de guardianes de cosas absurdas, hermanos, ¿sí? Defendemos a capa y espada a veces cosas absurdas. Y le tenemos, hermanos, una especie de, ¿cómo decirlo? De idolatría, tal vez, al templo y lo que significa el templo, así, el edificio. Que los niños no corran. Que no estén cuchicheando los hermanos. Que se apaguen los celulares, que se pongan en vibrador, que no se corten las uñas los hermanos. Y andamos ahí, hermanos, como policías tal vez, revisando. Otra vez el hijo de este hermano no obedece, pues se pasa corriendo. Y es el mío que cuando se mete por acá, ¿no? A eso sí le tenemos, hermanos, un pavor, que se rompa esa reverencia, ese respeto. Pero ¿saben a qué no le tenemos pavor, hermanos? No le tenemos pavor a romper la comunión entre los hermanos. A eso nos da igual. Si se rompe la comunión entre los hermanos, no importa. Si dentro del santuario ahorita que terminemos, hermanos, alguien termina y se pone, ¿y viste a la hermana que no cantó? Aquí mismo, hermanos. De eso no tenemos vergüenza y no tenemos temor. Nos da coraje que un niño pase corriendo y haga ruido y nos distraiga, pero no nos da coraje, hermanos, que otra persona intente destruir la comunión entre los hermanos. De eso sí, pues como decimos, cada quien, ¿no? Hermanos, yo les pediría a ustedes y me diría a mí mismo también que tengamos mucho más cuidado y mucho más temor de destruir esto que está aquí, la comunidad. Hermanos, tengamos temor, de verdad, tengamos temor, miedo de destruir la comunidad. Porque esto el Señor, hermanos, no se lo va a tomar a juego. ¿Sí? Destruir la comunidad para nuestro Dios no va a ser tomado a juego. No va a ser así como que, ay, estos hermanos, qué bárbaros, qué tremendos, tan chismositos entre ellos. No, hermanos. El apóstol Pablo dice que quien profane el templo de Dios está ofendiendo a Dios directamente y Dios lo va a destruir a él. Espero que no digan amén, hermanos, porque nos va a poner en aprietos. Pero sí, hermanos, quiero que presten atención a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Puede ser que alguien empiece a edificar algo que es de mala calidad y cuando venga el día del juicio se destruya. Esa persona no se va a perder, pero lo que construyó se va a destruir. Pero el apóstol Pablo dice que quien profane el templo de Dios se va a ganar a Dios de enemigo y Dios lo va a destruir a él. Eso sí, el Señor no lo permite, hermanos. Créanme, queridos hermanos, créanme, que si un día ustedes están platicando aquí en el templo o les suena su celular y ustedes contestan, lo único que va a pasar es que van a causar incomodidad a otro hermano, pero créanme, queridos hermanos, que el Señor no va a lanzar un rayo,
se los prometo. No va a pasar, no se va a incendiar su lugar, no va a caer un rayo ahí donde están ustedes, no se van a romper las ventanas. Es incorrecto, habla tal vez de que no le damos la suficiente importancia al estar aquí, tal vez. Pero eso no es profanar el templo, hermanos. Profanar el templo consiste en romper la comunidad entre los hermanos y dar por sentado que un hermano o una hermana no vale lo suficiente como para querer tener comunión con esa persona. A esto sí le deberíamos tener miedo, hermanos. Somos templos del Señor. Somos templo del Señor. Yo me he imaginado esta metáfora que usa el apóstol Pablo como esos puestos, hermanos. Bueno, no son puestos. Esas personas de Domino's Pizza que llevan una cajota. ¿Lo han visto en los estadios o en los conciertos? ¿Sí? Tienen su gorrita de Domino's Pizza, su uniforme de Domino's Pizza, una cajota que dice Domino's Pizza. ¿Qué creen que venden? Domino's Pizza. ¿Sí? Cuando uno se le acerca a ese hombre, no le va a decir, ¿me da 2 Kentucky? No, me da un Domino's Pizza, una pizza de Domino's. Así me imagino a esto, hermano, de ser templos del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos parados en la calle, hermanos, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos en la familia, cuando nosotros estamos donde nadie más nos ve, ahí somos templo del Espíritu Santo, hermanos. De tal manera, hermanos, que si alguien voltea a ver hacia nosotros, que no diga, este hermano o esta persona es el templo de la arrogancia. Es un templo a la arrogancia. Es un templo a la ira. Es un templo a la inmoralidad cuando nos ve en un lugar que no es la iglesia. Porque eso parece que somos a veces, hermanos. Cuando estamos fuera de este lugar, de este edificio al que llamamos templo, parece ser que nuestra vida, hermanos, es un culto a otra cosa que no es al Señor ni a su Espíritu. Somos arrogantes, somos iracundos, somos personas déspotas, hermanos, que tratamos mal a la gente con la que nos rodeamos, pero que cuando estamos aquí, hermanos, en este lugar, queremos casi flotar, hermanos, como volar, y que los hermanos permanezcan en total sumisión, con su cara viendo al piso. Hermanos, el apóstol Pablo nos ha llamado a ser templos del Espíritu Santo en donde sea que nosotros estemos. Amén. Es un reto, hermanos, es un reto, porque donde sea que nos paramos, la gente cuando nos voltea a ver, tiene que decir, esta persona es un templo del Espíritu Santo. ¿Sí? No, yo no quisiera, hermanos, que le diéramos demasiado énfasis a la parte corporal de nosotros y que digamos, como somos el templo del Espíritu Santo, hay que cuidarnos de no tener vicios, porque lo tenemos. Sí, eso es importante, hermanos, pero de acuerdo al contexto en el que estamos interpretando este pasaje, hermanos, a lo que el apóstol Pablo se refiere con ser templos del Espíritu Santo, es que a donde sea que nosotros nos paremos, la gente nos voltea a ver y diga, verdaderamente la vida de esta persona es un culto constante al Señor. Amén. Que cuando nos voltea a ver, diga, en la vida de esta persona se ve que todo el tiempo hay un culto al Señor. No hay duda de que hay otro Señor ahí. Solamente hay un Señor para esta persona. Y para finalizar, hermanos, ¿qué pasa con los líderes de la iglesia entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué son los líderes de la iglesia? ¿Por qué tenemos líderes, hermanos? Yo espero que se hagan estas preguntas ustedes constantemente. ¿Por qué hay líderes de la iglesia?
si se supone que para Dios todos somos iguales? El apóstol Pablo tiene muy claro que somos los líderes de la iglesia, hermanos. Lo tiene muy claro, ¿sí? Esta gente, estos hermanos de Corinto, están peleándose. Se pelean porque quieren pertenecer a un cierto grupo. Yo quiero ser de Pablo, yo quiero ser de Apolos, yo quiero ser de Cefas, ¿no? Y el apóstol Pablo les dice, ustedes no son de ellos. Ustedes no son de ellos. Ellos, Pablo, Cefas y Apolos, son de ustedes. Ellos le pertenecen a ustedes. El apóstol Pablo, hermanos, y la Biblia misma no ven a la iglesia como una pirámide. Aquí en la punta está el pastor y abajo todos. Aquí en la punta está el diácono y abajo todos. Porque eso, hermanos, solo fomenta que queramos escalar. Yo ya no quiero ser de la base, ya quiero ser del de arriba. Y luego del de arriba, y así, hasta que yo pueda estar acá para que mis ideas sean las que se hagan. El apóstol Pablo no lo ve así. Al contrario, el apóstol Pablo piensa que él no es relevante en el lugar en donde está, más que por el hecho de haber sembrado o de haber puesto los cimientos. Así que, hermanos, yo les pediría que en nuestras iglesias ya dejáramos de lado dos posturas. Una es la postura del caudillo, el caudillismo, hermanos, en donde hay una persona, un pastor que se levantó y vio algo y ahora lo seguimos a donde él vaya. Porque eso pasa. De repente una persona dice, no, es que la visión que Dios me dio es otra, y bueno, se va. Esta semana estuve con unos conocidos y estaba diciendo él, mis papás son de la iglesia tal. Se salieron y se fueron a la iglesia tal. Y después de esa iglesia tal, ya por fin pusieron su iglesia. Como que ese es el camino del cristiano, ¿no, hermanos? Salirse de una, luego de otra, hasta que ya pueda yo poner por fin mi propia sucursal. No, hermanos. Los líderes de la iglesia no son caudillos que ustedes tienen que seguir de manera ciega. Dijimos el domingo pasado, la iglesia tiene un solo Señor. Y ese Señor es el Señor Jesucristo. No tiene más. Y hoy podemos decir lo mismo. Los líderes de la iglesia, de acuerdo al apóstol Pablo, están al servicio de la iglesia, hermanos. Y la otra postura, hermanos, que yo quisiera que elimináramos o que no la practicáramos es una postura que yo llamaría la postura del clericalismo, hermano. El clérigo, el pastor como un clérigo. El hermano Martín estuvo con nosotros este miércoles y nos decía el hermano Martín, hay un problema en las iglesias en la que los pastores están queriendo tener un papel más preponderante del que tienen. Y dice, cuando le toca al pastor subir a predicar, la persona que lo anuncia lo va a anunciar como la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si el que está hablando dice un disparate? ¿Qué pasa si ese pastor se paró y dijo cosas que no son la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo lo desmentimos? ¿Sí? Debemos ser cuidadosos, hermanos. No pongamos a los líderes de la iglesia, hermanos, en un lugar que no les corresponde. Somos los líderes de la iglesia, hermanos, somos instrumentos de parte de Dios para el crecimiento de la iglesia. Amén.
Hermanos líderes, que no se les olvide, solamente somos un instrumento de parte de Dios. Hermanos de la iglesia, esto los compromete más a ustedes. Los compromete, hermanos. Porque quiere decir, hermanos, que el crecimiento de la iglesia no se lo vamos a dejar a unos solos, a unos cuantos. El crecimiento de la iglesia lo vamos a compartir entre todos. ¿Qué les parece? Entre todos los que estamos aquí, el Señor ha elegido a esta iglesia para que entre todos sus miembros, hermanos, podamos hacer andar esta iglesia, la podamos hacer crecer. ¿Por qué, hermanos, a veces queremos dejarle la responsabilidad solo al pastor o a los líderes? Porque nos compromete. Si yo voy a hacer crecer a la iglesia, eso significa que voy a tener que abrir mi Biblia, hermano, y voy a tener que orar. Pues sí, hermano. Pues sí. Eso significa que usted va a tener que leer su Biblia, que usted va a tener que cultivar su vida de oración, que después del sermón del día domingo, usted se va a ir a su casa y va a decir, a ver, ¿qué dijeron? Y se va usted a poner a buscar el pasaje en donde estuvo el sermón y le va a pedir a Dios que le hable. ¿Creen ustedes, hermanos, que el Señor les habla y les contesta sus peticiones? ¿Lo creen? Amén. No se reserva únicamente a mí, hermanos. El Señor no me habla únicamente a mí el domingo y me dice, te voy a decir lo que necesitan de manera absoluta los hermanos de Berriozábal. Sí hay un trabajo especial de parte de un pastor. El trabajo especial, hermanos, consiste en revisar la Escritura, en buscar información para preparar un sermón. Consiste en acompañar, hermanos, a los hermanos que están sufriendo en la iglesia, estar cerca de ellos. Consiste en orar por las personas que están sufriendo. Consiste en aconsejar a una persona que quiera consejo bíblico, ¿sí? Pero si se dan cuenta, hermanos, no consiste en ponerle nueva ley a la iglesia. Los pastores no están facultados para legislar nuevas leyes. Hermanos, yo ya entendí, el Señor ya me habló, así decimos a veces, ya me dijo que aquí hay algunos hermanos que no diezman, ¿no? No voy a decir quién, dice. No, hermanos, eso no es una facultad del pastor. Tenemos, hermanos, que darnos cuenta que nuestro fundamento como iglesia cristiana es el Señor Jesús. Hermanos, es momento de que le demos una visión diferente a la iglesia, que creemos un nuevo modelo de iglesia, hermanos, que nos veamos a nosotros cuando volteemos a ver a los hermanos y digamos, a esta persona el Señor la ama y quiere habitar en medio de nosotros. Los que estamos aquí, hermanos, y los que estuvimos en la mañana, el Señor nos ama y quiere habitar en medio de nosotros. No podemos decirle a alguien de la iglesia, mejor vete, porque no encajas en la iglesia. No, hermanos. Esa es la peor forma de profanar al templo de Dios, menospreciando a las personas a las que Dios ha escogido, por las que el Señor ha muerto también. Si creemos que el sacrificio de Cristo, hermanos, es un sacrificio que valió la pena en la cruz del Calvario, debemos entonces creer que las personas a las que el Señor Jesús ha levantado en medio de nosotros son igual de valiosas que el sacrificio del Señor.
Los pastores y los líderes de la iglesia estamos al servicio de la iglesia, hermanos. Cuando las demás personas de la iglesia nos vean a nosotros, deben darle gloria a Dios, pero no por nuestra vida, sino por cómo Dios nos usa para servir a otras personas. Que digan de nosotros, qué bien se ve el hermano o la hermana sirviendo. Se ve que tiene un corazón de servicio. Hermanos, cuando eso pase, podemos estar seguros que cuando venga el día de la prueba, lo que hemos cosechado, lo que hemos construido, va a permanecer. Y esa va a ser nuestra recompensa. Si en algunos años, unos 5 o 10 años, yo tengo que moverme de aquí, que yo me quede, hermanos, con la satisfacción que la iglesia de Berriozábal continuó caminando, ¿sí? Continuó caminando y creciendo. Triste va a ser, hermanos, que no, ya como se fue el hermano, ahora se pelearon, se llevaron las bancas, el piano se lo llevaron, solo dejaron el púlpito. Qué triste, hermanos. Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Tal vez estos sermones, hermanos, no sean de esos sermones que conmueven, que hablan así y que nos hacen llorar. Pero estos sermones, hermanos, también son necesarios oírlos. Para que no vivamos una vida individual, hermanos, una vida en la que nosotros creemos que si estamos bien, los demás no importan. Hermano, con lo que tú hiciste, corriste a tal hermano de la iglesia. Ay, sí, pero ya se le va a pasar. Ay, ya supe que está llegando a otra iglesia. No, hermanos, no debe ser así. Debemos ser lo suficientemente maduros y lo suficientemente espirituales como para darnos cuenta que el Señor ama a todos por los que Él ha dado su sangre. Y todos los que estamos aquí, hermanos, debemos esforzarnos por mantener el vínculo de la paz. ¿Están dispuestos, hermanos, a mantener ese vínculo de paz entre nosotros? Ya los oí decir amén, hermanos. Están comprometidos a que la iglesia no se tiene por qué destruir de una manera por divisiones, de una manera humana. Vamos a orar, hermanos.